Aves. Bien. Ok. Entonces, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, me interrumpen nada más y vemos y resolvemos la duda. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con sistema cardiovascular. Este aparece a la mitad de la tercera semana y va a ser un conjunto de células que se van a ir agrupando en forma de herradura, ¿ok? Alrededor del tubo neural que se está formando. Uy, ¿recuerdan al tubo neural, ¿no? Que se estaba formando? Bien, alrededor de este se va a empezar a agrupar un conjunto de células, ¿ok? Células obviamente mesodérmicas, ¿no? Y se va a llamar campo cardiogénico primario. Acá lo podemos ver. Este es el campo cardiogénico primario, ¿no? En forma de herradura. ¿Ok? Esto aparece a la mitad de la tercera semana. Desde el epiblasto van a migrar a través de la línea primitiva hacia la capa esplácnica del mesodermo, de la placa lateral, donde forma un grupo celular, parecido a una herradura. Bueno, del epiblasto sabemos que se forman mis tres capas germinativas, ¿no? Bien. Pero en este punto ya se produjo la gastrulación, no lo olviden. Tercera semana empieza la gastrulación y a la mitad de la tercera semana ya tengo diferenciadas mis tres capas germinativas. Y acá las tengo, ¿ok? Si hago un corte, acá puedo ver esto. Lo de amarillo siempre es el endodermo, lo de azul siempre es el ectodermo y lo de rojo siempre es el mesodermo, ¿ok? Siempre se utilizan esos colores para representar las capas germinativas. En el mesodermo tenemos estas tres partes, ¿no? Mesodermo lateral no. Intermedio, lateral. ¿Y cuál era el otro? ¿Dónde están las somitas? ¿Dónde está el esclerotomo, dermatomo y miotomos? Bien, de acá, del paralelo, del mesodermo paralelo, de acá van a salir mis células, ¿no? Porque acá tengo mis tres grandes grupos. Miotomos, dermatomos y esclerotomos. De estos tres grupos, bueno, miotomos, músculos, dermatomos, el resto de la piel, ¿no? Dermis, hipodermis y esclerotomos es huesos y cartílago. Bien, entonces los miotomos van a agruparse, ¿no? Cuando llevemos osteomuscular nos vamos a dar cuenta mejor cómo se agrupan estos. Pero bueno, se empiezan a agrupar estas células para formar el campo cardiogénico primario. ¿Y qué va a formar el campo cardiogénico primario? Aurículas, ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho. ¿Ok? Luego se forma un campo cardiogénico secundario en el día 20-21, que quiere decir al final de la tercera semana. Va a formar el resto del corazón, lo que falta del ventrículo derecho y el tracto de salida. Ahorita vamos a entender mejor qué es el tracto de salida, pero es el cono cardíaco y el cono arterial. Básicamente, esto se llama el bulbo, ¿no? El bulbo cardíaco. Es la salida, ¿no? de los ventrículos. ¿Qué salen de los ventrículos? Dos arterias muy importantes, la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿no? Básicamente eso va a formar el cono cardíaco. Bien. Lo importante de acá, fechas, ¿no? Y saber qué es lo que forma cada campo cardiogénico. Bien. No nos vamos a enrollar más. Eso es lo que deben saber. Luego, la vasculogénesis. Lo hemos visto. No sé si recuerdan que hemos visto cuando los hemangioblastos, ¿no? Estas células primitivas empiezan a formar vasos sanguíneos, ¿no? Los hemangioblastos empiezan a diferenciarse en todas las líneas sanguíneas, tanto de la línea roja, línea blanca, y el endotelio también se empieza a agrupar, ¿no?
células endoteliales se empiezan a agrupar para formar el vaso. Y por dentro se forman las líneas sanguíneas. ¿Ok? Y así se forma. Esa es la vasculogénesis. ¿Ok? La vasculogénesis es la formación de vasos sanguíneos de novo, o sea, a partir de manquioblastos. Pero hay otro tipo, hay otra forma de generar vasos sanguíneos que es la angiogénesis, ¿ok? Acá está la angiogénesis. La angiogénesis es formar vasos sanguíneos a partir de un vaso ya existente, ¿ok? Acá ya tengo un vaso y de acá se forma una yema y empieza a proliferar un nuevo vaso, ¿ok? Eso es angiogénesis. Es una gran diferencia que siempre hay que tener en cuenta entre vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis está inducido por el endodermo faríngeo. Los islotes empiezan a fusionar y formar un tubo en forma de herradura, revestido de endotelio y rodeado por mioblastos. Esta región se conoce como campo cardiogénico. Estos islotes forman un par de vasos longitudinales llamados aortas dorsales. ¿Por qué es importante la vasculogénesis? Porque bien, esto me está explicando la formación del tubo cardíaco, ¿no? Células musculares se empiezan a agrupar, alrededor también se están formando vasos sanguíneos, pero hay dos vasos muy importantes que se van a formar, ¿ok? Las aortas dorsales. En un inicio son dos, ¿no? Porque por anatomía sabemos que solo tenemos una aorta, pero embriológicamente se forman dos grandes arterias, ¿no? Que van a ir casi en toda la longitud del embrión. ¿Bien? Esas se llaman aortas dorsales. Bien. Ahora, el tubo cardíaco se forma muy tempranamente, ¿ok? Se forma como es un tubo, ¿no? Al inicio. Y también ya se va delimitando lo que es el área pericárdica, ¿ok? Fíjense acá. Acá se está formando el tubo neural, ¿no? Se está formando el tubo neural y por acá, cefálicamente, ¿no? En el extremo cefálico empieza a formarse los islotes sanguíneos. Con el crecimiento del tubo neural, el rápido crecimiento del tubo neural en realidad, empuja ventralmente a esta cavidad, ¿ok? Que al principio era prácticamente cefálica, empieza a empujarla ventralmente, ¿ok? Y también con la formación del intestino primitivo que se van plegando las capas endodérmicas para formar el intestino primitivo, esto de amarillo, eso también empuja ventralmente al tubo cardíaco, ¿ok? Que se está formando. Y bien, finalmente, ¿no? Con el crecimiento, perdón, ya queda casi a la altura de lo que va a ser el tórax, el tubo cardíaco. Bien, acá en D. Acá lo dice, con el crecimiento del tubo neural se llega a localizar en la región cervical y luego torácica. Así el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo. Bien, el miocardio se engrosa y secreta la gelatina cardíaca que lo separa del endotelio cardíaco, que es el endocardio. Bien. Esto va a ser muy importante, la gelatina cardíaca va a ser muy importante para formar los septos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. O sea, para formar las divisiones del corazón, porque recuerden, en un principio es un tubo, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un tubo así medio doblado, ¿no? Como que en zigzag, pero que está dentro de una cavidad pericárdica, ¿bien? Desde un inicio ya está presente la cavidad pericárdica, ¿ok? Bien. Con la degeneración del mesocardio dorsal que da al seno pericárdico transverso, el corazón queda suspendido en la cavidad pericárdica. ¿Ok? En un principio era macizo esta cavidad, ¿no? Estaba llena, estaba con contenido, pero con la degeneración del mesocardio, prácticamente el tubo queda suspendido en una cavidad vacía. Pongámoslo así, ¿bien? El tubo queda suspendido en una cavidad vacía. Pero bien, en un principio tenemos el corazón de esta manera. Este es el pericardio. Fíjense que
no todo el corazón en un principio está dentro del pericardio. Alrededor del día 23 empieza a curvarse el corazón. Es muy importante esto. Esta rotación que hace es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que las aurículas, estos son las aurículas, se introduzcan en la zona pericárdica, ¿ok? Y adquieran su posición que es como la conocemos, superior a los ventrículos, ¿ok? Porque en un principio están inferior a ellos. Y no sé si pueden ver acá, este es el bulbo que les mencionaba con el cono arterial. Este es el bulbo, estos van a ser los ventrículos y estas son las aurículas, ¿bien? Y acá tenemos los senos venosos. Bien, esto tienen que rotar y bueno, la aurícula va a llegar a este lugar superior y ya van a estar donde las conocemos, ¿bien? Eh, en un principio está afuera, la aurícula, acá lo dice, en un principio está afuera y hay una aurícula común, igual, ¿no? No hay aurícula derecha, aurícula izquierda, no, es una aurícula común. Igual con los ventrículos, todavía no hay ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, es un ventrículo común. Después ya viene la tabicación de esas cavidades. La articulación aurículo-ventricular continúa siendo estrecha y forma el conducto aurículo-ventricular. La comunicación entre aurículas y ventrículos, bueno, deduciendo es el conducto aurículo-ventricular, ¿no? Es esta pequeña porción que también se debe tabicar, ¿no? Bueno, se lo vamos a ver más adelante. Y bueno, de esta forma, el corazón se mantiene dentro de la cavidad pericárdica. Ese es todo el fin de esta rotación. Ah, y otro fin importante de esta rotación es que el corazón se quede mirando hacia la izquierda. ¿Okay? Esta rotación permite que el corazón, el ápex del corazón, que va a ser los ventrículos finalmente, el ápex del corazón mire hacia el lado izquierdo. Si no se da esta rotación, se produce la dextrocardia, ¿no? ¿Qué es la dextrocardia? Que el corazón está mirando para otro lado. ¿Okay? Está para el lado derecho. Bien. Eh, Ahora, ya sabemos que dónde están las aurículas, ¿no? Sabemos de dónde venían las aurículas, dónde estaban los ventrículos. Ahora esto, vamos a estudiar este bulbo de acá. Este bulbo vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? En una proximal, en una medial y una distal, ¿no? Bien. La parte proximal va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿ok? Va a ser la porción trabeculada. Trabeculada se refiere a los músculos que van a formar, ¿ok? Porque se llaman músculos trabeculados, ¿no? Porque están así. El músculo cardíaco se ve así. La parte media es lo que va a formar el cono arterial, ¿ok? Va a formar los infundíbulos de ambos ventrículos. No son las arterias hasta ahora, ¿ok? Es el, la- el paso de ventrículo a arteria se llama el infundíbulo, ¿ok? Bien. También se llama cono. Cuando estudian anatomía, sobre todo en el lado derecho, ¿ok? Se nota más. ¿Qué quiere decir? Hay el ventrículo. Está el ventrículo, luego viene el cono, ventrículo derecho. Está el ventrículo derecho, luego viene el cono de la arteria pulmonar y luego viene la arteria pulmonar, ¿ok? Y es básicamente eso lo que nos está diciendo. La parte medial va a formar esa transición hacia arteria. Y por último, la parte distal va a formar el tronco arterial, ¿ok? El tronco arterial tanto de la aorta como de la pulmonar, porque ese tronco, este bulbo de acá, no es solo para la arteria pulmonar, ¿no? Porque parece que sale del derecho, parece que sale del ventrículo derecho. Sí, pero se va a dividir, ¿ok? Ese, esa parte del bulbo se divide y forma las dos arterias, ¿no? Arteria pulmonar y arteria aorta. Solo que la aorta se va a comunicar directamente con el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Bien. Eso es básicamente todo el palabreo que nos dan en el Lachman, ¿ok? No sé si tienen el Lachman, yo, yo lo tengo acá. Tuve que repasar un poco, ¿no? Porque es un montón, ¿no?
Y es mucho cosas técnicas, claro, cosas que no lo pone la universidad, ¿no? Hay cositas que yo estoy colocando de más para que se entienda mejor, porque la universidad lo repasa muy rápido, ¿ok? Bien, dextrocardia, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Corazón, lado derecho. En la gastrulación, cuando se establece la lateralidad, o poco después cuando ocurre la formación del asa. O sea, el error puede estar acá. En la gastrulación, cuando se ve la lateralidad, o cuando se está formando el asa, que es lo que estaba explicando, la rotación. Si no se produce esta rotación, el corazón queda mirando hacia la derecha. ¿Ok? También puede haber o puede coincidir con la transposición visceral, ¿no? Que es una inversión completa de todos los órganos. O sea, el eje está completamente al revés. ¿Qué quiere decir? Hígado lado derecho, ¿no? Vaso, perdón, hígado lado izquierdo, vaso lado derecho, o sea, todo rotado. ¿Ok? Bien, dextrocardia. Ahora vamos a empezar a ver, hasta acá alguna pregunta, duda, chicos, algo que no haya quedado claro. Bien, ahora vamos a ver la formación de los tabiques. Ya, ya tenemos una imagen más o menos de cómo se formó el corazón, ¿no? Primero es un tubo, primero tenemos cono, luego tenemos ventrículo, aurículas, esto gira y la aurícula debe quedar por encima de los ventrículos, ¿ok? Bien, ahora, esa aurícula y ese ventrículo se llama aurícula común, ventrículo común, porque todavía no hay una división entre ellos que me diga derecha o izquierda. Y el corazón se caracteriza por tener 4 cavidades, ¿no? Pero hasta el momento solo tenemos 2 cavidades que encima están conectadas, ¿no? Por el conducto aurículo-ventricular. Bien, vamos a ver la formación de los tabiques. ¿Cómo se forman los tabiques? Esto es lo que les estaba explicando de la importancia em, de la masa extracelular, ¿ok? Em, tenemos 2 partes en el epitelio cardíaco, endocardio y miocardio, ¿no? Miocardio es el músculo y el endocardio, pues, es el revestimiento. Para que se formen los tabiques, va a haber un crecimiento, ¿ok? De la masa extracelular, ¿ok? Que va a empezar a crecer esa masa extracelular, que es tejido mesenquimatoso al final y al cabo, es una, como lo mencionaron antes, como una gelatina, eh, que van a formar almohadillas, ¿no? Luego que se forman estas almohadillas, empieza a proliferar endotelio, ¿ok? Empieza a proliferar endotelio y ya queda más macizo, ¿no? Digamos. Pero recuerden, es endotelio al final, no es miocardio, ¿ok? Los tabiques son endotelio. Bien, los principales tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37. Se puede formar un tabique que consiste en 2 masas, ¿no? Que se van juntando y se fusionan, ¿ok? Y separa 2 conductos. El tabique también se puede formar por el crecimiento activo de una sola masa, o sea, no necesariamente tienen que ser 2 almohadillas que se juntan, puede ser solo una, como es el caso del tabique para separar ambos ventrículos, ¿ok? Acá lo vemos, se forman las crestitas, crecen acá en forma paralela y acá en una sola dirección, ¿ok? Una sola cresta se forma. Bien, y ahí vemos, ¿no? Cómo se forman, más o menos. Bien, ahora vamos a entrar, les pido un poco de concentración acá, la parte de la loquera de los tabiques. Para mí fue una loquera cuando lo estudié. Nunca cuando lo llevé en embriología, no lo entendí. Lo entendí cuando empecé a enseñar embriología, de verdad. Pero cuando llevé esto en embriología, cero, ¿no? Estaba perdidazo, no entendía de lo que me estaban hablando. Parecía un trabalenguas.
Bien, esta introducción no es para asustarlos, es para que nos concentremos, porque no es difícil. Al final yo hice un punto por punto, ¿no? Primero esto, después esto, después esto, después esto. No es tan difícil, ¿ok? Pero te lo tiene que explicar bien. Entonces, la aurícula. Primero tenemos una aurícula común, ¿no? Acá, la aurícula común. ¿Bien? Esta es la aurícula, ¿ok? Es la aurícula. Es la aurícula. No sé por qué acá dice aurícula. Debe ser ventrículo acá. Bien. Aurícula. Bien. Común. Necesitan separarse. Va a empezar a crecer una cresta, ¿ok? Esta cresta se va a llamar septum primum. Bien. Esta cresta se llama septum primum y crece de la parte superior hacia la almohadilla endocárdica derecha. ¿Ok? Bien. Empieza a crecer hacia... No, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Parte superior, y esta va a ser obviamente la parte inferior, pero también vamos a hablar del conducto auriculoventricular, ¿no? Porque hacia ese lugar va a crecer, hacia el agujero del conducto auriculoventricular. Bien. Empieza a crecer el septum primum. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Bien, y lo vamos a ver de esta manera. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la aurícula derecha, o sea, si nos ponemos acá y miramos hacia acá, vamos a ver esto. Nosotros estamos dentro de la aurícula derecha y lo que vemos es esto, que el septum primum ha formado una capa y en un pequeño lugar ha formado una abertura que se llama ostium primum. ¿Ok? Entonces, primero, septum primum separa, no completamente, pero se empieza a separar la aurícula derecha de la izquierda y forma un pequeño agujero que es el ostium primum, que es el agujero primero, no sé qué, creo que es latín, no sé. Bien, septum primum luego forma el ostium primum. Bien, genial. Este ostium primum se tiene que cerrar, recuerden. El ostium primum se va a cerrar, pero mientras se va cerrando el ostium primum, mientras se va cerrando, en la parte superior empieza a haber apoptosis, ¿ok? Va a haber apoptosis. Bien, mientras se va cerrando ostium primum, se va generando apoptosis en el septum primum, pero ahora en la parte superior, ¿ok? Y finalmente, ¿qué me va a quedar? El septum primum con un ostium secundum. El ostium primum ya se cerró, acá. Acá ya se cerró el ostium primum. ¿Ok? Acá se cerró el ostium primum, estaba por acá, y se formó el ostium secundum por apoptosis. Recuerden, por apoptosis se forma el ostium secundum. Bien, genial, ya tengo el primero, ¿no? El primer tabique. Tabique que tiene un agujero, que es el ostium secundum. Ahora, como vemos de azul, se empieza a formar otro septo, que es el septum secundum. Fíjense, acá empieza a formarse el septum secundum, ¿ok? Hacia el lado de la aurícula derecha, ¿no? Para este lado pegadito empieza a formarse el septum secundum. Este también va a crecer, pero este crece en ambas direcciones, ¿ok? En ambas direcciones de tal manera que se forma, acá no hay ostium, ¿ok? Simplemente no se cierra completamente. Bien, el septum primum, perdón, el septum secundum no se cierra correctamente. Bien, completamente, no correctamente, no se cierra completamente. Forma un agujero, ¿ok? Y este agujero que está en contacto con el septum primum, porque el septum primum es lo de rojo, este agujero que forma el septum secundum, que está en contacto con el septum primum, se llama agujero oval. Bien, esto que estamos viendo acá es el agujero oval. Entonces, bien, listo. ¿Qué tenemos? Al final vamos a tener esto de acá. Bien, nosotros estamos viendo esto desde acá, como si nosotros estuviéramos acá en la aurícula derecha. Nosotros estamos en la aurícula derecha y vemos hacia la pared, vemos esto, ¿no? Vemos esto de acá. Bien, ¿qué vemos? Vemos el agujero oval, ¿no? Que les mencioné. El agujero oval es el septum secundum que no se cerró, ¿no? No se cierra completamente.
y en contacto con el septum primum, que es lo de rojo, esto de acá, el septum primum, forma el agujero oval. Pero recuerden que hay un ostium secundum. Fíjate, acá está el ostium secundum. Recuerden al ostium secundum no se ha cerrado, ¿no? Ese se generó por apoptosis. ¿Ok? Y bien, ¿qué es esto? ¿Por qué se forma esto? ¿Cuál es el capricho de todo esto? Tiene una base fisiológica esto. ¿Bien? Lo vamos a entender mejor cuando veamos la circulación fetal. ¿Ok? Esto funciona como una válvula. ¿Ok? En el periodo embrional funciona como una válvula. ¿Qué quiere decir? Que la sangre va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta válvula, porque es así, ¿no? Es así. Es fácil que pase la sangre, ¿no? Por el agujero oval entra, choca la sangre en el septum primum y el septum primum vence, ¿no? Por las presiones vence y sale por el ostium secundum. ¿Me dejo entender? Entra por el agujero oval, choca al septum primum, el septum primum deja vencer y sale la sangre por el ostium secundum, ¿no? Entonces es una válvula, ¿bien? Y es una válvula muy importante en la circulación fetal, ¿ok? Bien, y acá les puse el orden. No lo puse en el PPT que subí porque mientras estaba viendo las diapositivas antes de la clase dije, siempre lo explico de boca y nunca lo escribo, ¿no? Es mejor ponérselos, lo voy a volver a subir, el PPT, y acá tienen el orden. Septum primum, que forma un ostium primum. El ostium primum se va a cerrar, pero mientras se cierra se forma una apoptosis superior, ¿no? Formando el ostium secundum. Bien, y luego de esto empieza a formarse el septum secundum, y el septum secundum finalmente forma el foramen oval, o agujero oval. ¿Ok? Bien. Es una loquera, ¿no? Mucho, mucha palabra que se parece. Eso es lo más complicado, a mí me parece. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Les van a hacer algunas preguntas fácilmente de esto, las he visto. Así que repásenlo. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos, acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Continuemos entonces. Ahora, bien, ya sabemos cómo se forman los tabiques, etcétera. Pero mientras se van formando los tabiques, en la aurícula se empiezan a insertar las venas, ¿ok? Ya estaban en realidad, y eran parte del conducto, ¿no? Solo que estas se empiezan a adentrar. El tejido vascular se empieza a adentrar en la aurícula. Y recordemos que la aurícula es básicamente tejido muscular, ¿no? Como todo el corazón. Como todo el tubo cardíaco es básicamente músculo, ¿ok? Pero el tejido vascular, o sea, de los vasos sanguíneos, que en este caso van a ser las venas, que llegan a las aurículas, se empiezan a adentrar, ¿no? Se empiezan a mimetizar dentro del tejido eh, auricular. Bien, primero vamos a ver primero las venas pulmonares, ¿ok? Primero se insertan como un único agujero, ¿no? Mientras se está formando el septum primum. Pero mientras se va formando el septum primum, el corazón, el tubo cardíaco, en realidad ya es un corazón ahora, ya no hay que hablar de tubo cardíaco, el corazón empieza a crecer, ¿no? Continúa creciendo las aurículas. Entonces, mientras va creciendo las aurículas, este tejido vascular se empieza a mimetizar, ¿ok? Y se van a dar cuenta que el tejido vascular está muy presente en la aurícula. ¿Bien? Eh, ¿Qué quiere decir? Que va a haber una diferencia en los tejidos. Y la diferencia es mucho más marcada en la aurícula derecha, porque básicamente en la izquierda abarca casi toda la aurícula, ¿no? Casi toda la parte dorsal de la aurícula está ocupada por epitelio vascular. ¿Y por qué se forman 4 agujeros al final? Esto lo explica el Lachman, lo explican porque se inserta primero eh,
la vena pulmonar, pero por acá tiene sus divisiones, ¿ok? Tiene sus divisiones. Y mientras más va creciendo el corazón, se va adentrando más, se va adentrando más. Y finalmente, las 4 divisiones, que son estas de acá, se quedan ya pegadas, ¿no? ¿Cómo lo explico? Es como si yo tuviera acá, acá tengo los vasos, ¿no? Y se conectan a la aurícula por otro vaso. Pero mientras se va adentrando, se va adentrando, se va adentrando, se va uniendo y finalmente estos 4 vasos se quedan unidos, ¿no? Que al final convergían. ¿Cómo lo explico? Espero que me estén entendiendo. Acá tengo mis 4 vasos, ¿no? Digamos, los 4 vasos que se unen entre ellos y forman un solo vaso. Este único vaso es el que se inserta en un inicio, pero mientras va creciendo, va ocupando más espacio, se va adentrando más, más y finalmente llega hasta donde estaban los 4 vasos, ¿no? Por eso es que tenemos 4 inserciones de las venas pulmonares, ¿ok? Bien, bien. Ahora, veamos a la aurícula derecha. En la aurícula derecha se inserta el seno eh, de la vena cava superior, ¿no? Lo que va a ser la vena cava superior. Se inserta el seno y igual, como pasa en la aurícula izquierda, solo que acá es menos amplio, ¿ok? Y todo esto va a ser tejido de la arteria vascular, ¿no? Todo esto va a ser tejido vascular. En cambio, acá vamos a tener músculo cardíaco, que en este caso tiene un nombre particular, se llama los músculos pectíneos o músculos pectinados, ¿bien? ¿Por qué se llaman músculos pectinados? Porque son entrecruzados, así, ¿no? Son entrecruzados. Entonces, cuando vean en anatomía, esto lo entendí después, ¿no? Porque creo que primero vi anatomía del corazón y luego llevé esta clase. Pero cuando vean la anatomía del corazón, les van a preguntar. A mí me lo justo, en el circuito me lo preguntaron. Justo me pusieron siempre en realidad, creo que siempre te ponen un alfiler acá, en los músculos pectíneos. ¿Y por qué? Porque la diferencia es notoria. Cuando abren la aurícula vas a ver que cierta parte de la aurícula, por donde se insertan las venas, vena cava superior, vena cava inferior y la accesoria, es planita, ¿no? Es planita esa parte de la aurícula, es plana. Y luego te mueves para acá y es músculos pectíneos, ¿no? Son así, entrecruzados. Y la diferencia es marcada, ¿no? Entonces, por eso siempre lo pregunto. Y todo tiene un origen embriológico, ¿no? Todo tiene un porqué. Bien. Y bueno, básicamente es eso, ¿ok? Eso es básicamente. Que ciertas partes de la aurícula van a ser lisas, ¿no? Y eso también va a hablar de su fuerza contráctil, ¿no? Todo hay que asociarlo. La fuerza contráctil va a ser menor en la aurícula. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus paredes van a ser lisas, ¿no? Van a ser prácticamente de tejido vascular. Otro tabique que es muy importante es el que va a separar ventrículos y aurículas, ¿no? Si bien es cierto, eh, la aurícula y los ventrículos deben comunicarse, pero debe hacerse una diferencia entre el conducto auriculoventricular derecho del izquierdo. Y se forma de esta manera. Se forman 4 almohadillas en este caso, ¿ok? 2 laterales y una superior y una inferior. Empiezan a crecer, pero solo crecen la superior y la inferior, ¿ok? Formando mis 2 conductos, auriculoventricular derecho y auriculoventricular izquierdo. Bien, no hay gran ciencia en esto. Al final de la 4ª semana aparecen estas almohadillas, ¿ok? Al final de la 5ª, el extremo posterior de este borde termina casi en el centro de la base de la almohadilla endocárdica superior, ¿ok? Empieza 4ª semana, a partir de la 5ª ya está formado este conducto. Bien. Ahora, las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Algo también muy importante, porque recordemos, para todo hay válvulas en el corazón, ¿no? Para pasar de aurícula a ventrículo, para pasar de ventrículo a vaso, ¿no? Por ejemplo, para pasar del ventrículo derecho a la arteria pulmonar,
hay una válvula, ¿no? Las válvulas semilunares, ¿no? E igual, en la aorta, ¿no? Del ventrículo izquierdo a la aorta también hay válvulas. También son las válvulas semilunares. Para todo hay válvulas. Entonces, ¿cómo se forman estas válvulas muy importantes, que es la mitral y la tricuspidia? Tenemos en el ventrículo, porque esto es ventrículo, el miocardio es primero un músculo muy grueso, ¿no? Muy, muy grueso. Casi no hay espacio para la sangre. Pero una vez que la sangre empieza a fluir, ¿ok? Una vez que la sangre empieza a fluir más, empieza a agujerear estos tejidos, ¿ok? Los agujerea, los hace más delgados y acá se forma tejido mesenquimatoso, ¿ok? O sea, es tejido denso. Y mientras se va adelgazando todo este tejido muscular, finalmente queda sostenido ese tejido mesenquimatoso por cordones, por cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas que van a estar unidos a un tipo de músculo, al músculo papilar. ¿Bien? El músculo papilar tiene una característica que es diferente al músculo del ventrículo. Se van a dar cuenta cuando lleven fisiología, cuando se dé la contracción ventricular, ¿no? La conducción cardíaca, ¿no? La conducción nerviosa cardíaca, se van a dar cuenta que es por fases, ¿no? Por primera aurícula, luego pasa por el haz de His, ¿no? Y luego ventrículos, y después de los ventrículos, músculo papilar, ¿ok? El músculo papilar está retrasado, ¿no? Un poquito retrasado. Y eso es para que permita que se abran las válvulas, ¿ok? Porque eso es lo que hace el músculo papilar, abrir las válvulas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, pues no quiero extenderme, pero ¿por qué? Porque cuando el ventrículo se contrae, necesito que las válvulas estén cerradas para que vaya la sangre hacia el vaso, ¿no? Hacia la aorta, digamos. Necesito que vaya a la aorta, entonces la válvula debe estar cerrada. Entonces primero se contrae el ventrículo y luego se contraen las válvulas y ahí recién se deben abrir, ¿ok? Bien, así funciona. Eh, Acá, y bueno, es lo que expliqué, no está escrito lo que expliqué, en palabras más bonitas. Bien, pero puede haber errores en la formación de estos tabiques, ¿ok? Puede haber errores que van a llevar a cardiopatías congénitas, se llaman estas, ¿ok? A las cardiopatías congénitas. ¿Qué puede pasar? Eh, Comunicación interauricular, ¿no? Básicamente así se llama. Todo este conjunto se llama comunicación interauricular. ¿Qué pasó acá? Esto es lo normal. En A es lo normal, ¿no? Mi septum primum, septum secundum formando la válvula, ¿no? Eso es lo normal. Pero en B, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá el septum primum se formó un agujero enorme. Y el septum secundum también formó otro agujero enorme, ¿no? Y entre ambos había una comunicación que no debe haber. ¿Ok? Debe formarse la válvula, que es una comunicación transitoria. Luego vamos a ver por qué es transitoria, ¿ok? Acá, ¿qué pasó? No hay septum secundum, solo se formó el septum primum, nada más. El septum primum está bien, pero falta el septum secundum, ¿ok? Entonces, estas patologías se denominan comunicación interauricular. Bien. Eh, Formación de tabiques en los ventrículos. Ahora hay que formar el tabique interventricular, que también es muy importante. Las paredes medianas de los ventrículos se yuxtaponen y se fusionan, ¿ok? Para cerrar finalmente ambas cavidades, o sea, para dividir ambas cavidades, ¿no? Para dividir el ventrículo, ¿ok? El agujero interventricular situado por encima de la porción muscular. No expliqué. Para la división del ventrículo, digamos que este es el ventrículo, ¿no? Va a haber dos partes. La primera parte va a ser muscular, ¿ok? La primera división del ventrículo va a ser muscular. Acá lo pone, se yuxtaponen, se fusionan, ¿ok? Y empiezan a formar el tabique interventricular muscular, ¿ok? La primera parte es muscular.
digamos que hasta acá debe ser, ¿no? Por acá estén los agujeros interventriculares, ¿no? Esto ya es aurículas, ¿no? Aurícula, aurícula. Bien, hasta acá es muscular, pero debe terminar de cerrarse este tabique. El resto del cierre debe ser membranoso, ¿ok? Por acá empieza a formarse, como ya hemos visto, la formación del tabique, ¿no? Empieza a crecer la almohadilla y empieza a cerrarse, ¿ok? En el ventrículo es diferente. Primero es una parte muscular y el resto ya es membranosa, como la hemos estado viendo. ¿Bien? Bien. Básicamente eso. Recuerden, muscular y membranosa. Ahora, las válvulas semilunares. Recuerdan que les hablé del tronco, ¿no? Que el tronco cardíaco finalmente me iba a dar mis dos grandes arterias que salen del corazón. Así se forma. Fíjense. Primero se forman 4 almohadillas, ¿ok? Y se forman protuberancia del tronco derecho y del tronco izquierdo. Estas se juntan, ¿ok? Estas se juntan y se empiezan a dividir. Acá se dividen por completo, fíjense. Se empiezan a dividir y me va a dar uno la aorta y el otro me va a dar la arteria pulmonar. Básicamente es eso, ¿no? Y se llaman semilunares, ¿no? Porque forman tres válvulas. ¿Bien? Y así, las válvulas semilunares. Ahora, dudas, preguntas. No hay mucho que ahondar en las divisiones, más que en la auricular, ¿no? Que es la más compleja para mí. El resto es por el mecanismo que ya conocemos, que es por las almohadillas, ¿no? Por la formación de tabiques. Bien, ahora vamos a ver algunas patologías que son de importancia, ¿no? No tanto para embriología, sino también para pediatría. Justo estoy llevando pediatría. Y en pediatría, cuando rotas por la especialidad de cardiología o en pediatría general también, van a llegar casos. Un caso, un ejemplo, ¿no? De cardiopatía congénita. Todo esto lo que vamos a ver son cardiopatías congénitas. Llega un recién nacido, un lactante menor, mayor, ¿no? Digamos, desde recién nacido hasta al año de vida, 2 años, puedes identificar las cardiopatías. Llega porque tiene dificultad respiratoria, ¿no? Se hiperventila, hace taquipnea, ¿no? Respira muy rápido. Puede tener cianosis o no, ¿no? Eso también va a depender de qué tipo de cardiopatía sea. Entonces, dificultad respiratoria. ¿Qué piensas? Neumonía, ¿no? Lo primero que das a pensar. Dificultad respiratoria. Puede tener tos. Que no haya fiebre también te llama la atención, ¿no? Pero bueno, dices neumonía. Lo primero que haces, oxígeno, ¿no? Darle oxígeno. Con el oxígeno ves su saturación que no mejora. Debería mejorar, ¿no? Si la patología se encuentra a nivel pulmonar, con oxígeno debe mejorar. No mejora. Entonces, lo siguiente que debes de pensar es en una cardiopatía, ¿ok? Bien. Las cardiopatías se manifiestan como falta de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está oxigenando bien en los tejidos, ¿ok? Y vamos a ver esto. Esto es un corazón normal, ¿no? Corazón normal, 4 cavidades, aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bien, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pam, a los pulmones. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, pam, a la circulación sistémica. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué pasa? Acá hay una comunicación interventricular. Es un defecto del tabique ventricular. La parte membranosa no se formó. Solo tengo la parte muscular. ¿Ok? La parte membranosa no se formó. Y bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, lo primero que es que se va a ver mezcla de sangres. Mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada. Luego, lo que va a haber es un shunt, ¿no? Lo que se llama el shunt, pero acá en español es el cortocircuito, que es básicamente que pase la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Eso es el shunt, ¿no? Que pase de un lugar a otro.
Y la dirección es muy importante. ¿Y por qué siempre va a pasar de izquierda a derecha? Porque en la izquierda va a haber mayor presión y en la derecha va a haber menor presión. Entonces siempre va a pasar de izquierda a derecha la sangre. ¿Qué problemas te puede traer esto? Aparte de la mezcla de sangres, vas a sobrecargar el ventrículo derecho. Lo sobrecargas y va a haber un hiperflujo al pulmón, ¿ok? Va a haber hiperflujo al pulmón y eso te puede condicionar varias cosas que no voy a mencionar, ¿no? Porque no es el tema. Pero ya, comunicación interventricular, bien. ¿Por qué la estudiamos? Porque es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿ok? Es la más frecuente en el Perú, es la más frecuente, ¿ok? Si te preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, comunicación interventricular, es lo que más se ve. Luego vamos a tener a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es muy famosa también, no es tan común, o sea, no es que, sea fácil de ver, pero puede llegar a consulta, ¿no? Y debes saber identificar y diferenciar. ¿Por qué se caracteriza la tetralogía de Fallot? Por 4 cosas, ¿no? Ahí está su nombre, tetra de 4. Lo primero, va a haber un estrechamiento en la región infundibular del ventrículo derecho, que se conoce como estenosis pulmonar infundibular. O sea, donde nace la arteria pulmonar se va a achicar, ¿ok? Va a haber una estenosis. El calibre se va a reducir. Luego, va a haber un gran defecto del tabique interventricular. Lo que hemos visto, va a haber una comunicación interventricular. ¿Qué más? La aorta que cabalga, ¿no? ¿Pero qué es la aorta que cabalga? Es básicamente que la aorta va a cambiar de posición, o sea, no drásticamente, pero al, al ser la pulmonar tan pequeña y al haber un crecimiento de las cavidades también, la aorta básicamente se mueve un poquito de lado, ¿no? Y parece que, no que cabalga, está por encima, ¿no?, del defecto interventricular. Es básicamente eso. Y la hipertrofia, ¿no? Hipertrofia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a ser grandote, pero todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Y acá lo vamos a ver. ¿Qué hemos dicho? Lo más importante es la estenosis pulmonar, ¿ok? Esto es lo más importante. La arteria pulmonar acá, en su parte infundibular, va a estar estrecha, muy estrecha. Hace mucha presión. El ventrículo derecho hace mucha presión para empujar la sangre, ¿no? Y que salga. Hace mucha presión. Entonces, por consecuencia, ¿qué me va a dar? Hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando más ese músculo, ¿no? Ese músculo está más grueso. ¿Por qué? Porque necesita más fuerza para empujar la sangre. Bien. Entonces, acá ya tengo la explicación de 2 cosas. Del uno, que es la estenosis pulmonar va a condicionarme una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? Estas dos están relacionadas. Luego, va a haber una comunicación interventricular, ¿ok? Va a haber una comunicación interventricular que varía de tamaño, ¿no? Pueden ser comunicaciones pequeñas, ¿no? Pero esta es grande, ¿ok? Va a haber una comunicación interventricular significativa. Y bueno, ya va a ver lo que hemos hablado, ¿no? Mezcla de sangres, el shunt. ¿Y qué más? La aorta que cabalga. ¿Por qué? Porque básicamente la aorta se va a mover hacia el centro y va a estar a la altura del tabique, ¿no? Donde debería ser el tabique, se va a mover. ¿Por qué? Porque la pulmonar es pequeña acá. Es pequeña y bueno, la aorta como que ocupa el espacio, ¿no? Entonces, esa es la tetralogía de Fallot. Muy preguntado también. Les encanta preguntar. Otra cosa muy importante que van a ver también en consulta es la persistencia. No, esto no, perdón. Esto no es muy común, ¿no? Pero bueno, ¿qué más vamos a ver? La persistencia del tronco arterial. ¿Qué quiere decir? Que el tronco arterial no se dividió correctamente, no se dividió en arteria pulmonar y en arteria aorta, ¿ok? Entonces, eso me va a dar que se mantenga todavía este tronco, el tronco arterial, y por ende tampoco va a haber una
buena división del septo interventricular. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Transposición de grandes vasos. Eso también esto es una emergencia en realidad, ¿no? Esto es una emergencia, la transposición de grandes vasos. ¿Por qué? En primer lugar, es una emergencia porque va a haber dos circulaciones, ¿no? Dos circulaciones que nunca se van a tocar. Llega sangre desoxigenada, esta sangre desoxigenada se va a la sistémica, de la sistémica regresa y otra vez vuelve acá, al ventrículo derecho, y otra vez va a la sistémica, porque están al revés. La aorta está para el lado derecho y la pulmonar está para el lado izquierdo. Entonces, acá esta sangre nunca se va a oxigenar, si se dan cuenta, nunca se oxigena. Y la pulmonar lleva sangre al ventrículo, perdón, el ventrículo izquierdo lleva sangre al pulmón, el pulmón lo regresa y acá. O sea, hay dos circuitos que nunca se tocan. ¿Okay? Hay dos circuitos paralelos que nunca se tocan. ¿Qué es lo que le salva a esta persona que viva una semana, ¿no? Que por una semana esté vivo? Esto, el conducto arterial, el ductus, ¿no? Esto es algo muy importante también en cardiología. Ese ductus lo mantiene vivo. ¿Por qué? Porque es una comunicación entre la aorta y la pulmonar, ¿ok? Y acá se mezcla un poquito la sangre, ¿no? Como que pasa un poquito la sangre que está oxigenada hacia la circulación sistémica, ¿no? Y ahí se salva. Pero ¿qué pasa? Este ductus se cierra. Este ductus nos sirve en la vida fetal, pero una vez que nacemos, a las 12 horas empieza a cerrarse y a los 3 días ya se cerró, ¿ok? Entonces, que se cierre esto hace que sea mucho más grave, ¿no? Porque ya, ¿cómo se oxigena ese niño? Entonces, bueno, son interesantes esos temas. Pero bueno, una emergencia es la transposición de grandes vasos. Ahora, vamos a ver un poquito, ¿alguna duda, pregunta, chicos, sobre las patologías, las cardiopatías congénitas? Bien, vamos a ver rápido entonces el desarrollo vascular. Ya hemos visto la diferencia entre vasculogénesis, angiogénesis. Em, Recuerdan a la aorta dorsal, ¿no? Un par de arterias importantes. Bueno, la aorta dorsal, si se dan cuenta, este es el corazón, ¿no? Este es el corazón. Estos son los ventrículos. Esta es la aurícula, ¿no? Bien. Y la aurícula da el sistema venoso, básicamente, ¿no? Recoge toda la sangre venosa y la ventricular recibe toda la sangre arterial. ¿Ok? El saco vitelino también es vascularizado, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué, no? ¿Por qué está vascularizado ese saco? Porque básicamente el saco sirve como un reservorio de nutrientes, ¿ok? El saco es un reservorio de nutrientes y por eso está vascularizado, ¿ok? Porque va a haber intercambio de nutrientes ahí, hacia la circulación. Y bueno, y luego a través de las venas umbilicales y las arterias umbilicales se conectan con la placenta, ¿no? Y hemos visto cómo es la circulación placentaria. Esto sí he visto que preguntan, ¿no? Los arcos aórticos, ¿ok? Esta es las dos aortas dorsales que les mencioné, ¿no? Las aortas dorsales, que estas ¿a dónde van? Van hacia los ventrículos, ¿no? Hacia los ventrículos, pam, pam, pam. Y en un principio hay pares de arcos aórticos, ¿bien? Pares de arcos aórticos. Hay 6 pares aórticos. No todos se mantienen, algunos degeneran y otros forman arterias muy importantes. Por ejemplo, la aorta dorsal, mira lo que forma. La aorta dorsal termina siendo la arteria carótida interna, ¿ok? Y el resto termina siendo, bueno, el resto de las aortas dorsales o ventrales, ¿no? Esta sería la ventral, termina siendo las arterias carótidas externas. ¿Bien? Bien.
Y acá está. Primer arco me va a dar las arterias maxilares. El segundo arco me va a dar las arterias hioideas y estapedias. El tercer arco me va a dar la carótida común. Y la primera parte de las arterias carótidas internas. El 4 izquierdo me va a dar la aorta desde la carótida común izquierda hasta la arteria subclavia. Vamos a verlo acá, ¿no? Para que se nos quede un poquito más. Carótida común. Acá tengo la carótida común, porque luego se divide en carótida externa y luego interna. La interna, ¿por dónde pasa? Pasa por las vértebras, ¿no? Esa va directa a la circulación cerebral. ¿Qué más? ¿En dónde me quedé? En la 3, carótida común, ¿no? Carótida común, tanto derecha como izquierda. Se ve de otro color. El lado 4, el arco 4 izquierdo me va a dar el arco de la aorta desde la carótida común izquierda hasta las arterias subclavias. Desde acá hasta las subclavias, que serían por acá. Este pedacito me va a dar el 4 izquierdo, porque por acá ya empiezan a salir las subclavias. El 4 derecho me va a dar la arteria subclavia. Este es el lado 4 derecho. El lado 6 izquierdo me va a dar la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterial. Este es la pulmonar izquierda y el conducto arterial. No. Y el lado 6 derecho me va a dar la pulmonar derecha. ¿Ok? Interesante, ¿no? A mí me parece que esto es fácil de preguntar. ¿De qué arco aórtico nace el conducto arterial, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que nace del arco aórtico 6. El conducto arterial. Conducto arterial, estructura importante, ¿no? En la circulación fetal. Lo vamos a ver después. Bien, comunica a la pulmonar, la arteria pulmonar derecha con la aorta descendente, ¿no? Comunica esas dos estructuras vasculares. Bien. Circulación antes y después del nacimiento. ¿Okay? Para esto necesitamos un poquito de atención. Em, si tienen dudas, preguntas, háganmelo saber, chicos. Ya quiero ver si subí correctamente los videos, porque lo estoy subiendo desde el celular. Es más fácil subirlo desde el celular. Creo que sí. Bien, ahora vamos a ver la circulación antes y después del nacimiento. Esto es lo último de cardiovascular. Luego hacemos un descansito y vamos para pulmonar, ¿ok? Vamos a ver la circulación fetal. La circulación fetal es diferente a la de un recién nacido. ¿Por qué? Porque uno, lo más importante, los pulmones no funcionan, ¿ok? Acá los pulmones están de adorno, básicamente. ¿Y por dónde se nutre el feto? Se nutre por la placenta, ¿ok? La circulación placentaria da los nutrientes al feto. Entonces, vamos a ver. Recuerden, ¿cómo llegan los nutrientes al feto? A través de la vena umbilical, ¿no? Llega nutrientes y sobre todo lo que nos interesa ahora, la sangre oxigenada, ¿ok? Llega la sangre oxigenada por la vena umbilical. La vena umbilical se conecta directamente con las arterias, con las venas, perdón, con las venas hepáticas, ¿ok? Se conecta con las venas hepáticas y bueno, la arteria porta también llega al hígado y acá se produce la primera mezcla, ¿ok? Porque acá llega sangre oxigenada, sí, en su punto, ¿no? De oxigenación, bien oxigenadas. Llegan a las venas hepáticas y acá se produce una mezcla, la primera mezcla, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá llegan las venas portas. Entonces se mezcla acá la sangre con sangre desoxigenada, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque igual está llevando sangre oxigenada. No al 100%, ¿no?
pero hay sangre oxigenada en la circulación. Entonces, una vez que se da la primera mezcla en las venas hepáticas por la arteria porta, continúan, ¿no?, las venas hepáticas, ¿dónde desembocan? En la cava, en la vena cava inferior. Y en la cava inferior se produce su segunda mezcla. ¿Por qué? Por las venas de los miembros inferiores. ¿Ok? Por las venas de los miembros inferiores es sangre desoxigenada, claro. Entonces se mezcla. Acá se da la segunda mezcla. ¿Ok? Segunda mezcla. Bueno, no importa. Sigue el recorrido. De las venas cavas inferiores llega hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Llega hacia la aurícula derecha y acá en la aurícula derecha se da su tercera mezcla. ¿Por qué? Por la sangre de la vena cava superior. La sangre desoxigenada, ¿no?, que viene de miembros superiores y del cerebro, ¿no?, de la cabeza. Miembros superiores y cabeza también trae sangre desoxigenada y acá se da su tercera mezcla. Bueno, no importa. De acá no funciona el pulmón, ¿no? O sea, prácticamente, ¿para qué pasa al ventrículo derecho, no? ¿Para qué pasa al ventrículo derecho? Y además acá llega un gran volumen de sangre, recuerda. Recuerda que está aumentado el volumen de sangre. ¿Por qué? Porque no solo es la circulación normal, ¿no?, la circulación venosa, también viene sangre de la arteria umbilical. Entonces aumenta el volumen. Al aumentar el volumen en la aurícula derecha, aumentan las presiones, ¿no? Aumentan las presiones que empujan esta válvula. ¿Recuerdan a la válvula del agujero oval? Empujan a la válvula y puede pasar la sangre hacia el ventrículo, pero hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en la aurícula izquierda tampoco hay muchas presiones. El pulmón no está funcionando, prácticamente la sangre se da una vueltita por el pulmón, ¿no?, para nutrir al tejido y volver, no hace nada más. Entonces, no hay muchas presiones en la aurícula izquierda. ¿Ok? No hay muchas presiones. Entonces pasa la sangre. Claro que pasa al ventrículo derecho también, ¿no? Pero hay más, la presión es tan grande acá que puede vencer la presión de la aurícula izquierda y pasa tranquilamente hacia esa aurícula. Bien, en la aurícula izquierda se da la cuarta mezcla. ¿Ok? Acá se da la cuarta mezcla por las venas pulmonares. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo que por las venas pulmonares? Pero las venas pulmonares no traen sangre oxigenada. Claro, eso sería en el caso que el pulmón esté funcionando. Ahora el pulmón no está funcionando, así que la sangre que va al pulmón va a oxigenar el epitelio del pulmón y se regresa desoxigenada, ¿no? Porque no hizo nada en el pulmón, simplemente se fue a dar su vuelta, a oxigenar un poquito el tejido, ¿no?, para que no se muera, y regresó a la aurícula izquierda. Entonces acá se mezcla otra vez, ¿ok? Porque acá también llega sangre desoxigenada. Bien, luego está en la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo y pasa a la circulación sanguínea, ¿no?, a la circulación sistémica. Bien, y acá se produce la quinta mezcla. ¿Por qué? Por el ductus, ¿no? Por el ductus. El ductus produce la quinta mezcla. Entonces la sangre pasa a la circulación sistémica. Claro que está oxigenado, claro, es sangre oxigenada, pero es sangre mezclada, ¿ok? Con sangre oxigenada, con desoxigenada, pero tiene sangre oxigenada, así que todavía sirve, ¿no? Y bueno, pasa a miembros inferiores, pam, 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 y regresa por las arterias umbilicales. Estas son las femorales. De las femorales salen las umbilicales, ¿no? Y regresan hacia la placenta, ¿no?, con sangre altamente desoxigenada, ¿no? Y van a la placenta a oxigenarse y regresan, ¿no? Y ese es el círculo. Bien, ¿qué es importante que sepan de esto? Las mezclas. Les van a preguntar las mezclas. ¿Cuántas mezclas hay? ¿Dónde se mezclan? ¿Y por qué se mezclan? ¿Ok? Primera mezcla, en el hígado, que se mezcla con una pequeña cantidad de sangre que retorna del sistema portal. No es una mezcla significativa porque los intestinos tampoco están funcionando, ¿ok? El intestino no funciona, así que la sangre que regresa del sistema portal es básicamente la sangre que fue a nutrir
los intestinos al tejido para que no se muera y regresó, ¿no? La segunda mezcla, vena cava inferior de las extremidades inferiores. Aurícula derecha, tercera mezcla, que se mezcla con la sangre que retorna de la cabeza y las extremidades. Aurícula izquierda, donde se mezcla con sangre que retorna de los pulmones, ¿ok? Se va a dar una vuelta, recuerden, se va a oxigenar el epitelio y nada más, el pulmón no está funcionando. Y por último, por el conducto arterial, por el ductus, ¿ok? Entra la aorta descendente, ¿ok? Ahí están las 5 mezclas que deben saber, ¿ok? Y bien, ahora, ¿qué pasa después del nacimiento? La circulación normal ya la conocemos, ¿no? Sabemos cómo funciona un corazón, pero veamos los cambios que se producen. Lo primero, se cierra la circulación de la placenta. ¿Qué quiere decir? Que la vena pulmonar se cierra, ¿no? No sirve, se atrofia, y esta vena se transforma en el ligamento redondo del hígado. En anatomía lo van a estudiar, o ya lo estudiaron, no sé. El ligamento redondo del hígado, ese es. En realidad, es la vena umbilical, el redondo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, lo primero, disminuye el volumen de sangre que llega hacia las cavas. ¿Ok? Porque solo viene la arteria, la vena portal, ¿no? Las venas hepáticas, y el flujo es el que debe ser, bajito. Flujo bajito, presiones bajitas que llegan a la aurícula. ¿Ok? Presiones bajitas, volúmenes bajitos que llegan, lento, ¿no? La sangre siempre llega a la aurícula de forma lenta, a la aurícula derecha, de forma lenta. ¿Qué más? El pulmón, algo muy importante, el pulmón está funcionando, ¿ok? Ya nació, empezó a respirar, está funcionando. Entonces, va a llegar más sangre al pulmón porque el pulmón, como los alvéolos se expanden, ¿ok? Y los alvéolos están muy vascularizados. Entonces, se expande todo y más sangre puede llegar al pulmón. Llega más sangre, oxigena la sangre y la sangre regresa a mayores volúmenes, ¿ok? Regresa a mayores volúmenes a la aurícula izquierda. Entonces, ahora la aurícula izquierda tiene mayor presión, ¿ok? Y al haber mayor presión, el septum primum, ¿recuerdan el septum primum? Ejerce, se pega, ¿no? Hacia el septum secundum, se pega, pues, ¿no? Porque ahora la presión viene del lado izquierdo. Si la presión estaba en el lado derecho, como era en la circulación fetal, se vencía, porque venía la sangre, chocaba y pasaba, pero ahora es para el otro lado, entonces se cierran, ¿ok? Esa válvula se cierra. Finalmente, esa válvula se llega a fusionar, ¿no? Y no se vuelve a formar una válvula, ¿no? Ya no es una válvula. ¿Qué más? También se cierra el ductus, ¿ok? El conducto arterioso se cierra y termina siendo ligamento arterial, ¿ok? Bien. Y bueno, las arterias umbilicales degeneran y cierta parte se transforma en la arteria vesical superior y el resto es el ligamento umbilical medio. Eso se ve en el abdomen. Si retiramos o si vemos el abdomen por dentro, vamos a ver como un triángulo que se forma, ¿no? Como hacia el ombligo. Esas son, esos son los ligamentos umbilicales, ¿bien? Los medios. Bueno, eso es todo respecto a circulación. Dudas, preguntas, chicos. Es, es interesante el cambio. Bien, vamos a hacer un descanso de 5 minutitos, ¿no? Y empezamos sistema respiratorio, que es cortísimo. Bien.
Bien, vamos a continuar con sistema respiratorio. Eh, mm, mm, mm. Bien, bien. Lo más importante del sistema respiratorio es cuando empieza, ¿no? Semana 4. ¿Y con qué empieza? Empieza con la yema pulmonar. ¿Cómo es esto, no? eh, el intestino primitivo se va formando, ¿no? Se va formando junto con, no sé si se dan cuenta que cuando se iba formando el tubo neural por abajo, algo de amarillo también se iba plegando. Eso es el intestino primitivo formándose, ¿ok? Y bueno, acá tenemos el intestino primitivo, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Así, rústico. Bien, así, algo así. Hay una parte faríngea del intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Las partes las vamos a ver cuando veamos sistema digestivo, ¿no? Pero algo importante es que la parte faríngea y el intestino anterior tienen una división, ¿no? ¿Y cuál es esa división? Es la yema pulmonar. Acá, justo en esa división, ¡pac! Y una yemita. La yema pulmonar es quien define la parte faríngea y la parte de intestino anterior, ¿no? Y luego acá el otro que define es la yema hepática, ¿no? Acá va a haber una yema hepática. Eso va a definir el intestino anterior del intestino medio. Y por último tenemos al intestino posterior, que que va a diferenciar intestino medio de intestino posterior, una arteria, ¿ok? No una arteria, sino otra arteria, porque todo el intestino medio está vascularizado por la arteria mesentérica superior, ¿ok? El resto, todo el intestino medio. Y donde termina de vascularizar, el resto es intestino posterior, ¿ok? Es básicamente eso. Pero eso es sistema digestivo. Lo importante acá es que sepan dónde está la yema pulmonar. Bien. El epitelio de revestimiento interno de la laringe, tráquea, bronquios, así como de los pulmones, es de origen endodérmico. ¿Por qué? Porque nace del intestino primitivo y el intestino primitivo es endodermo. ¿Ok? Bien. Los componentes, o sea, obviamente no todo va a ser endodermo, ¿no? También va a tener tejido cartilaginoso, muscular, conjuntivo, y eso ya sabemos que viene del mesodermo, ¿no? Bien, listo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Semana 4. Revestimiento interno de todo el sistema respiratorio, endodermo, pero va a tener sus cositas, ¿no? Como cartílago, músculo, que viene del mesodermo. Bien. Y así es como se ve, ¿no? Se ve una yema, es como que una porción se sale, ¿no? Del intestino anterior, sale, pam, y es como un divertículo, un saco, ¿no? Un saco ciego, así, ¿no? Que empieza con sus dos yemitas. Y hay una estructura muy importante, la cresta traqueosofágica. La cresta traqueosofágica, la cresta traqueosofágica es la encargada de separar el intestino anterior de la tráquea. ¿Ok? Eso es lo único que hace. ¿Ok? Separa intestino anterior de la tráquea. Bien, lo divide y listo. Son dos conductos diferentes ahora, separados. Bien. Eso es de los arcos faringios, ¿no? Eso lo vamos a ver después cuando veamos cabeza y cuello. Esto es el primer arco faringio, segundo arco faringio, tercero, cuarto, del cuarto al sexto. ¿Ok? Pero acá vemos que también tiene la diferenciación, ¿no? De la laringe, ¿no? Y del epiglotis. El epiglotis, recuerden que va a ser la estructura que va a separar los conductos, ¿no? Al momento de la deglución es el que separa o el que cierra la tráquea o el conducto laringio, perdón, lo cierra para que, bueno, la comida no pase a la tráquea, básicamente. Pero bueno, eso no importa. Cresta traqueosofágica. Acá tengo la laringe. El revestimiento interno de la laringe se origina a partir de endodermo, claro, todo.
desde la membrana bucofaríngea hasta la cloaca va a ser endoderma. Pero los cartílagos y músculos se crean a partir del mesénquima, de los arcos faringeos, del cuarto al sexto, bla, bla, bla. ¿Ok? Eso es de cabeza y cuello también. Bien, acá tenemos al epiglotis, cómo se forma, ¿recuerdan? Acá tengo el arco faríngeo, el cuarto, va a formar la epiglotis. Acá el orificio laringio. Y del cuarto al sexto se va a formar todos los cartílagos de la tráquea, ¿ok? Hay muchos cartílagos. Yo ya me los olvidé. Me acuerdo del cricoides, del aritenoides, de... me sé dos nada más. Que son como 10, creo. ¿Ok? Eso lo van a estudiar ustedes. Pero para anatomía. Para embriología no importa mucho. Pero lo vamos a estudiar en cabeza y cuello mejor. ¿Qué más? Ah, lo importante de acá es cómo se forma el árbol bronquial, ¿ok? ¿Recuerdan a las primeras protuberancias que había en las yemas pulmonares? Bien, estas se empiezan a dividir. El lado derecho se divide en tres, ¿no? Empieza a tener tres ramas, tres ramitas, y el lado derecho empieza a tener dos. Por ello, cuando crece ese árbol bronquial, porque es como un árbol, ¿no? De una rama grande se empiezan a venir, empiezan a aparecer más ramas, más ramas, más ramas, más ramas, ¿ok? Entonces, por eso el lado derecho va a tener tres lóbulos y el lado izquierdo va a tener dos lóbulos. ¿Bien? ¿Qué más? Empiezan a crecer, pero siempre crecen ¿con qué? ¿Ven esto de acá? Esto de acá es la pleura, ¿ok? Siempre van a estar rodeados de su pleura, como la zona pericárdica, que ya estaba desarrollándose, era un tubo nada más el corazón, pero ya había zona pericárdica. Igual acá, el que va a cubrir a los pulmones es la pleura, ¿ok? Hay una pleura parietal y una visceral, en este caso es la visceral, ¿no? Que va a estar rodeando al desarrollo de los bronquios, ¿ok? Es mesodermo, como sabemos, mesodermo. ¿De dónde viene la pleura? Mesodermo lateral, lo sabemos. Eh, la parte que cubre la parte externa del pulmón se forma en la pleura visceral. La capa del mesodermo somático que cubre la pared del cuerpo, ¿no? Porque tenemos dos tipos de pleura visceral, pleura parietal, ¿no? Acá tengo la pleura visceral que básicamente rodea a los bronquios y el resto está rodeando ¿a qué? A la cavidad torácica, ¿no? Esa es la pleura parietal que rodea la cavidad torácica. Bien, nada más, ¿no? Deben tener noción nada más. Esto es lo importante, este cuadro, de esto van a preguntar. La maduración de los pulmones, ¿ok? La maduración de los pulmones tiene algo característico, que sigue madurando con el nacimiento, ¿ok? Hasta la niñez los pulmones siguen madurando. Va a haber 4 periodos: un pseudoglandular, un canalicular, un periodo de saco terminal o sacular y un periodo alveolar. Bien, pero primero vamos a repasar las partes de los pulmones, ¿no? Cómo se divide cómo se divide el árbol bronquial. Primero tenemos a los bronquios, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Derecho, bronquio izquierdo, ¿ok? Bronquios. Luego siguen los bronquiolos. Luego siguen los bronquiolos terminales. A ver, vamos a escribir. Bronquios. Bronquiolos. Bronquiolos terminales. Continúa. Luego siguen los bronquiolos respiratorios. Los respiratorios. Y luego creo que ya siguen los alveolos. A ver, los conductos alveolares y finalmente los alveolos, ¿ok? Que son los sacos terminales, ¿no? Bien, ese es el orden, ¿no? Bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos. ¿Bien?
Ese es el orden. Se van haciendo más pequeñitos, ¿no? Pam, 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 y se van haciendo más finos cada vez. Más finos, cada vez más finos, más finos. ¿Por qué? Porque deben llegar a los alvéolos, deben ser básicamente epitelio, ¿no? Un pedacito de neumocito que permite el intercambio gaseoso. Bien. Entonces, en el periodo pseudoglandular de la semana 5 a 16 de desarrollo embrional, las ramificaciones ha continuado y se han formado los bronquiolos terminales, ¿ok? Entonces, el periodo pseudoglandular va a ser hasta acá, ¿ok? Hasta acá es el periodo pseudoglandular, ¿bien? Hasta los bronquiolos terminales. Todavía no hay bronquiolos respiratorios y los alvéolos no están presentes, ¿ok? El periodo canalicular, que es de la semana 16 a la 26, cada bronquiolo terminal se divide en 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen en 3 y 6 conductos alveolares. Entonces, en este punto ya vamos a tener hasta conductos alveolares en el periodo canalicular. Conductos alveolares, pero no alvéolos, ¿ok? O sea, esa es una diferencia importante. En el periodo de saco terminal o sacular, que es de la semana 26 hasta el nacimiento, se forman los sacos terminales, que son los alvéolos primitivos, y los capilares establecen un íntimo contacto, ¿no? Los capilares, recuerden que siempre están rodeando al alvéolo, están bien vascularizados esas zonas. Entonces, en el periodo saco terminal ya hay alvéolos, ¿ok? Pero son primitivos, ¿ok? Primitivos. Y en el periodo alveolar, desde los 8 meses hasta la niñez, los alvéolos maduros poseen contacto endoteliales, ya están bien desarrollados, etc. ¿Ok? Entonces, es básicamente la última etapa es maduración. ¿Ok? Entonces, la primera es pseudoglandular, la siguiente es canalicular y la otra es sacular. Y el último es el alveolar, que es la maduración. Entonces, ahí están los cuatro etapas de maduración: pseudoglandular hasta bronquiolos terminales, canalicular hasta conductos alveolares, sacular hasta alvéolos, ya, pero inmaduros, y el periodo alveolar es la maduración de los alvéolos, ¿no? La maduración de los alvéolos. Y ya estaría, ¿ok? Importante. Ese cuadrito está bueno, ¿no? Para, para entenderlo mejor, pero podría estar mejor, ¿no? Veré si para el repaso hago un cuadrito así un poquito más organizado. Y bueno, esto es lo que está en el Lachman, ¿no? El periodo canalicular, que vemos en el periodo canalicular hasta conductos alveolares, ¿no? Y estos son los conductos alveolares, ¿ok? Bueno, no me muestra los conductos alveolares acá. Me muestra hasta el bronquiolo respiratorio, ¿no? Pero sabemos que en el canalicular ya puede haber conductos alveolares. En el B es el periodo sacular, donde ya vemos a los alvéolos, ¿no? Ya vemos alvéolos inmaduros, todavía no tienen un contacto íntimo con los vasos sanguíneos, con los capilares. No es un contacto así íntimo, ¿no? Pero ya están cerquita de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y ya este es el periodo alveolar, y es un recién nacido. Ven el contacto, que es mucho más íntimo, ¿no? Con los capilares, vasos linfáticos. Acá ya puede haber un intercambio gaseoso, ¿no? Hay una muy buena perfusión acá, ¿ok? Recordemos que las células epiteliales, alveolares, ¿no? El epitelio que recubre, o sea, lo que forma los alvéolos se llaman neumocitos, ¿no? Neumocitos tipo 1, pero hay otro tipo de neumocito, que es el neumocito tipo 2, que es el encargado de producir el líquido surfactante, ¿no? Eso es muy importante. Recuerden, las células epiteliales alveolares, estas de acá, se llaman neumocitos tipo 1, y hay otro tipo de neumocitos, acá también, por acá, se llaman neumocitos tipo 2. ¿Por qué son importantes los tipo 2? Porque producen líquido surfactante. ¿Y para qué sirve el líquido surfactante? Sirve para que el alvéolo no colapse. Recordemos que en el pulmón hay presión, perdón, en el tórax hay presión negativa, ¿ok? En el tórax hay presión negativa. Entonces, esta presión negativa tiende a
comprimir los alvéolos, ¿ok? Porque es una presión que se ejerce así. Es una presión que está ejerciendo sobre los alvéolos, ¿ok? Entonces los alvéolos tienden a colapsar, ¿bien? Como un globo, eso me lo explicaron. Es como un globo, ¿no? Que está así aplastado. Y tú no quieres que esté aplastado, quieres que esté así, un poquito, o sea, no inflado, pero con aire dentro, ¿ok? Quieres que sea como un globo con aire, pero no completamente inflado, ¿no? Sino un poquito, así, distendido. Eso es lo que quieres, y eso es lo que logra el líquido surfactante, ¿ok? Permite vencer esas resistencias negativas que ejerce el tórax, ¿bien? Y por eso es importante el líquido surfactante. Si no hay líquido surfactante, no funcionan los alvéolos, ¿no? Porque está colapsado todo, no hay intercambio gaseoso y no hay buena oxigenación. Bien, y eso nos lleva a un síndrome muy importante que ya no se ve tanto porque ahora se trata con rapidez, ¿no? Es el síndrome de dificultad respiratoria, antes se llamaba el síndrome de las membranas hialinas. ¿Qué pasa acá? En prematuros, los prematuros todavía no desarrollan el líquido surfactante, ¿ok? Necesitan estar a término para tener la cantidad necesaria de este líquido. Entonces, nacían y tenían dificultad para respirar, no tenían líquido surfactante, entonces el tratamiento era con corticoides que estimulaban, ¿no? la secreción de surfactante. Ahora esto se puede prevenir. Ahora podemos predecir que un niño va a ser prematuro, ¿no? Por complicaciones que pueda tener la madre, complicaciones que pueda tener el niño, ¿no? El feto. Entonces preveemos, ¿no? A la madre le dan corticoides y estimula, ¿no? La secreción de líquido surfactante. Bien, entonces de esa manera se previene, ¿no? Ahora ya se previene, ya no nacen con este síndrome, ¿no? Sobre todo en prematuros, si el surfactante es insuficiente, la tensión de aire-agua, que sería la sangre, el agua, de la superficie de la membrana aumenta, lo que conlleva el elevado riesgo de que los alvéolos colapsen durante la expiración. El síndrome de dificultad respiratoria también se conoce enfermedad de las membranas hialinas. Eso también creo que lo han preguntado, pero lo han preguntado como enfermedad de las membranas hialinas, ¿no? Así que eso confunde, ¿no? Representa aproximadamente el 20% de las muertes entre los recién nacidos. El tratamiento de los neonatos pretérmino con surfactante artificial y las madres que experimentan trabajo de parto prematuro es darles glucocorticoides para estimular la producción de surfactante. Bien, y bueno, eso sería, ¿no? Y acá está un gráfico de la diferencia entre neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y acá, ¿qué pasa si está el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Lo que pasa es que aumenta también el intercambio, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por estar acá. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos. Bueno, el post-test. Si no hay dudas, preguntas, eh, nos veríamos el siguiente domingo. Ah, el siguiente domingo voy a hacer, tal vez eh, pase la clase para un poco más tarde el domingo de hoy. O sea, el domingo de la siguiente clase sería un poquito más tarde. No sé si estaré en mi casa. Entonces, no sé, sería 8. No sé si podrán, pero igual voy a grabar la clase, ¿ok? Y lo voy a subir a YouTube. Así que, bueno, ya coordinamos el horario, ¿ok? Pero el domingo, al parecer, se va a hacer un poquito complicado empezar a las 3. ¿Bien? Y bueno, el post-test. Quiero ver si lo tengo preparado. Si no, lo mando por el grupo nomás. Ah, acá está el post-test. Eh, ok. Bueno, ahí está el post-it, chicos, y nada, nos vemos el otro domingo. Ya corríamos el horario.